This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Isa Kadhimi, and this... Hola, soy Isa Kadhimi y esto es Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy investigaremos hasta qué punto Tel Aviv parece estar interfiriendo en el funcionamiento del sistema judicial británico. En nuestro primer informe, Latifa Abu Shakra analiza en profundidad la interferencia del régimen israelí en el sistema de justicia británico, especialmente en lo que respecta a los asuntos legales de los activistas pro-palestinos. ¿Por qué interfiere Israel en el proceso judicial británico? Esta es la pregunta que se hacen los activistas de Acción Palestina, mientras 18 de ellos se consumen en prisión. Los 18 de Filton han sido puestos en prisión preventiva y habrán permanecido recluidos durante más de un año antes de ser juzgados. Se les acusa de invadir la nueva base de investigación y desarrollo de Elbit System en Bristol, donde, presuntamente, causaron daños por valor de más de 1 millón de libras, incluyendo los cuadricópteros asesinos que Israel utiliza para atraer a los palestinos de sus hogares en Gaza con el sonido del llanto de bebés y luego matarlos. Inocentes o culpables. Estas personas son héroes a quienes la historia reconocerá por su valiente sacrificio. Pero la pregunta ahora es si Israel ha estado interfiriendo directamente en el proceso judicial británico para provocar esta situación. Acción Palestina obtuvo un correo electrónico con abundantes textos censurados mediante una solicitud de libertad de información. Este correo electrónico muestra que la Fiscalía General del Reino Unido envió a la Embajada israelí los datos de contacto de la unidad policial encargada de los casos de Acción Palestina. En 2023, The Guardian también reveló que la Embajada israelí intentaba influir en la Fiscalía General sobre los casos de la Acción Palestina. En realidad, la prolongada presión ejercida por el gobierno británico para sofocar la Acción Palestina se ha prolongado durante varios años. La primera de estas reuniones documentadas tuvo lugar el 2 de marzo de 2022 entre el director ejecutivo del sistema Elbit en el Reino Unido, Martin Fawcett, y la entonces ministra del Interior y conocida agente israelí, Priti Patel. Los puntos clave planteados por el secretario privado en la reunión reconocieron que la investigación de las actividades delictivas de la Acción Palestina corresponde a la policía, y aunque son operativamente independientes del gobierno, lo que significa que éste no puede dirigir su respuesta, los funcionarios han estado en contacto con la policía sobre la Acción Palestina. El primer activista de la Acción Palestina en recibir una condena tuvo lugar el mismo mes que la reunión con Priti Patel, el 29 de marzo de 2022. Según los principios generales 2.1 del Código para los Fiscales de la Corona, estos deben tener libertad para ejercer sus funciones profesionales sin interferencias políticas y no deben verse afectados por presiones o influencias indebidas o indebidas de ninguna fuente. Todos los casos contra las acciones de Palestina deben ser desestimados, ya que se llevan a cabo bajo presión e influencia indebidas. As they are taking place under undue pressure and influence. Como de costumbre nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul. Nuestra invitada de hoy es Huda Amouri, cofundadora de Palestine Action. Bienvenidos al programa. Me encantaría comenzar aquí contigo en el estudio, David. Acabamos de escuchar a Latifa. ¿No te parece claro que Israel está interfiriendo directamente en el sistema judicial? Israel is directly interfering in the justice system here.
Bueno, claro, está claro. Recordemos que esto fue antes del inicio de la inundación de Al-Aqsa, en octubre de 2023 y en marzo de 2022, cuando tuvo lugar esta reunión. Se ha ejercido presión sobre la ministra del Interior, que ha estado presionando a sus funcionarios y estos a la policía. Desde octubre de 2023 ha habido un aumento masivo de esa presión, pero esto ya ocurría en 2022. Y obviamente el intento es encontrar la manera de obligar a la policía a tomar medidas contra la Acción Palestina, que detengan sus actividades y de hecho desmantelen la organización. Y hasta ahora no lo han logrado. Ha fracasado por completo, pero eso es lo que han estado intentando hacer desde 2022. Si lo estaban haciendo, imagínense cuánto más están haciendo ahora. Debe haber mucho más que están haciendo ahora, que aún no sabemos y probablemente no lo sabremos durante algún tiempo, pero están desesperados por tratar de aplastar las acciones en Palestina. Uda, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría que me cuentes un poco más, por supuesto, como una de las cofundadoras de Acción Palestina. ¿Cuándo empezó exactamente este cabildeo? Desde el inicio de la Acción Palestina hubo unas reuniones entre Dominic Raab en aquel momento y el ministro israelí de Asuntos Estratégicos. Básicamente Israel solicitaba al Reino Unido que aplastara la Acción Palestina y la situación ha evolucionado desde entonces. Pero como ya se ha dicho, están desesperados por detenernos y su desesperación confirma que la Acción Palestina va por buen camino. Estamos teniendo un impacto negativo en la maquinaria de guerra israelí hasta el punto de que el régimen israelí ahora interviene para intentar proteger a su fabricante extranjero de armas genocidas contra ciudadanos británicos que intentan cerrar estas fábricas, pero no va a funcionar de ninguna manera. Supongo que, en cierto sentido también, se podría argumentar que cuanto más intenten reprimir, más atraerán a la gente a la causa y difundirán la Acción Palestina, porque, ya sabes, es una de esas cosas. Es, supongo, una especie de organización descentralizada. La gente puede tomar cartas en el asunto e intentar actuar directamente contra la maquinaria de guerra israelí. Y como dijiste, hasta ahora han fracasado. Así que estoy seguro de que esos esfuerzos continuarán, pero parece que cuanto más se intensifican, más fracasan, porque ya sabes, inevitablemente aparecerá más gente. Pero, David, ¿a quién debería investigar la policía? Por supuesto, como vemos, están reprimiendo los activistas palestinos, pero ese no debería ser el enfoque, o debería serlo. Como todos saben, hay un genocidio en Gaza y de hecho en todo el Levante, y ese es el delito más grave. De hecho, aunque en los tribunales parezca que infringe la ley, se ha determinado que no lo es. Como resultado, casi todos quedan libres. Así que, por supuesto, lo que debería estar sucediendo es que se investigue a los cómplices del genocidio, y por supuesto es el movimiento sionista. Todo el movimiento sionista de este país, las empresas armamentísticas, incluidas las israelíes y británicas, quieren suministrar las piezas del F-35. El gobierno británico se niega a actuar contra quienes suministran piezas del F-35, alegando que van a parar a una cadena de suministro global. En realidad, no van a Israel. Claro que sí, pero deberían cerrar todas las empresas armamentísticas que abastecen a Israel. Deberían impedir que lo hagan. Deberían clausurar las organizaciones sionistas que envían dinero y, de hecho, jóvenes reclutas a las FDI, las llamadas FDI. Y todo eso debería hacerse, pero no hay indicios de que vayan a hacer nada parecido. Por supuesto, también deberían perseguir a los soldados de las fuerzas israelíes que regresan de Gaza tras haber cometido horrores inimaginables. Sí, claro. También iba a plantear ese punto a usted misma. Se le impuso una orden de detención de la lista 7. Muchos de nosotros lo hemos sido y aún así parece que los israelíes pueden regresar a este país tras haber cometido estos actos genocidas y asesinatos en masa. Y no he sabido de ninguno que haya sido detenido a su regreso, ni siquiera arrestado durante su estancia aquí. Pero quienes han sido arrestados y se encuentran actualmente en prisión son los 18 de Filton. Uda, ¿cuál es la condición actual de esos jóvenes que se encuentran en prisión?
Sí, los 18 de Filton llevan al menos más de 6 meses en prisión preventiva, algunos 9 meses, otros casi 6 meses, y no se enfrentan a 3 juicios diferentes, uno en noviembre de este año y 2 más el año que viene. Algunos se enfrentarán a hasta 18 meses de prisión preventiva sin juicio previo por ninguna condena, lo que supera por completo el límite normal de 6 meses de prisión preventiva para personas sin condena. Pero debido a esta interferencia en el sistema judicial que viene ocurriendo desde hace tiempo, el Estado está intentando algo nuevo, acusar a estas personas de tener una conexión terrorista en su caso, aunque esto no se determinará hasta el final del juicio, cuando un juez dicte sentencia. Debido a esta acusación, han permanecido en prisión preventiva durante todo ese tiempo y han sido castigados incluso antes de ser condenados por ningún delito. Así que en realidad están utilizando el proceso como castigo en este caso. Y ahora sabemos que existe una conexión directa con la Embajada de Israel. Es completamente inaudito, no solo en la Acción Palestina, sino en todo el Reino Unido, que cualquier activista de Acción Directa o cualquier otro grupo de protesta sea acusado de tener vínculos con el terrorismo y que lo haga a instancias de Israel y para proteger a un fabricante de armas genocidas. Esto debería constituir un abuso de poder, lo que significa que continuar los procesos en este punto es completamente ilegítimo y deberían ser liberados. Por supuesto. Gracias por la actualización, Uda. Claro que sí, Israel está interfiriendo en los casos judiciales británicos en curso y parece que es así. Algunos dirían que Israel se ha convertido en la potencia imperialista. Bueno, Israel, el movimiento sionista ha sido, desde sus inicios, intrínsecamente racista, imperialista y expansionista. Y por supuesto, su plan para el llamado Gran Israel ya existía antes de la creación del falso Estado de Israel. Y por supuesto, ahora estamos viendo cómo se materializa la fallida invasión del Líbano, aunque aún ocupan parte del país, el ataque a Siria y su intento de destruir a Ansarullah en Yemen, que por supuesto también ha fracasado. Sin embargo, ahora intentan crear este Gran Israel que por supuesto es un proyecto imperialista, y eso es lo que vemos. Vemos el intento de los sionistas de empezar a considerarse una potencia que no necesita el apoyo de Estados Unidos. Hace un tiempo Ben-Gvir decía que no necesitamos la ayuda estadounidense, y hace apenas unos días Netanyahu decía que quizá necesitamos desintoxicarnos de la asistencia estadounidense en materia de seguridad. Esos son los primeros síntomas de lo que esperan que sea emerger como una clara potencia imperialista. Claro que esto es lo que hacen las potencias imperialistas. Intentan intimidar a otros países y, por supuesto, han logrado dominar el proceso de toma de decisiones, tanto en política exterior como interior, en toda Europa occidental e incluso en Estados Unidos. Así que sí, Israel es una potencia imperialista y estamos presenciando su surgimiento ahora. Israel is an imperialist power, and we're seeing the emergence of it now. Y sí, parece que están asumiendo el papel más directo que hemos visto, obviamente durante la llamada guerra global contra el terror, una serie de guerras que, según muchos, esperarán por Israel, pero parece que ahora Israel intenta tomar la iniciativa. Queda por ver, por supuesto, si realmente pueden cumplir ese papel por sí solos, como afirman, sin la ayuda de Estados Unidos o incluso de Gran Bretaña. Nuestro siguiente segmento es especial. Se trata de una conmovedora poesía escrita por una de las activistas de Filton 18, que explica sus motivaciones para actuar contra la maquinaria de guerra israelí aquí en el Reino Unido. Zoe Rogers es una de las 18 personas encarceladas en Filton desde agosto de 2024 y aún en espera de juicio. Se les acusa de causar daños por valor de más de 1 millón de libras al Centro de Investigación y Desarrollo Israelí en Bristol, perteneciente a LB System. Escribió un poema titulado Conversaciones en prisión desde su celda. Estas son sus palabras. Cuando me preguntan por qué lo hice, les hablo de los niños. Les robaron su infancia. Sus esqueletos quedaron carbonizados y humeantes. Sus cuerpos son aplastados con tanta facilidad por los edificios que se derrumban.
que su piel se derrite cuando las tiendas en llamas se derrumban a su alrededor. Les hablo del niño que fue encontrado cargando el cuerpo de su hermano dentro de su mochila ensangrentada. Les hablo de la niña cuyo cadáver colgado terminó a la altura de las rodillas. Les hablo del padre que sostenía a su hijo pequeño decapitado. Les hablo de la madre que recibió el peso aproximado de las partes del cuerpo de su familia para enterrarlas, ya que habían quedado destrozadas hasta quedar irreconocibles. Luego les cuento la historia de cómo esto ha sucedido una y otra vez. Hablo de la banda Stern, la juventud de Hilltop, las guerras de 1948 y 1967, la Operación Plomo Fundido y la Operación Margen Protector. Explico cómo lo llaman cortar el césped, limpiar la tierra de estos animales humanos. Les cuento cómo calculan los nutrientes mínimos para mantener a todos con vida. Cortar un poco y dejar solo eso dentro. Desde la guerra han prohibido el cloro, la morfina, los juguetes de los niños y mucho más que se necesita para que la gente sobreviva. Finalmente, hablo de cómo fuimos nosotros los que iniciamos con nuestra declaración Balfour y la supresión de los medios. Digo que no puedo soportar esto más, que no puede continuar más, así que tomé medidas contra Elbit, su proveedor de armas, pero nunca olvido decir que fue el amor, no el odio, lo que me llamó. Vi sus canciones y bailes por la libertad. Leí sus libros llenos de esperanza. Escuché sus sueños de convertirse en médicos, maestros y periodistas y de nunca rendirse. Zoe Rogers, con sus motivaciones para, por supuesto, unirse a la acción palestina ahora. Uda, hemos visto, ya sabes, las acciones altruistas de los miembros de, por ejemplo, los 18 de Filton y otros activistas de la acción palestina. Pero cuéntanos un poco más sobre algunas de las victorias que ha logrado el movimiento. Sí, las acciones palestinas de los últimos 5 años, casi 5 años ya, han logrado cerrar 3 fábricas de armas israelíes en Reino Unido, 2 en el norte, una en la región central y una en Londres. También hemos logrado, junto con otros grupos locales en Boston, en Estados Unidos, cerrar la oficina de Elbit allí. Obligamos a más de una docena de empresas a cortar vínculos con Elbit Systems, incluyendo la firma internacional de lobby APCO, reclutadores I.O. Associate y Barclays Bank, que desinvirtió completamente en Elbit Systems. Y también sabemos que han perdido contratos por valor de más de 2.000 millones de libras debido a la acción directa sostenida que retrasaba estas entregas y la producción en estas plantas. Y en última instancia, están pasando por una situación realmente difícil aquí en Reino Unido como resultado de estas acciones. Así que el activo es el sacrificio y el Estado está haciendo cada vez más para intentar detener a la gente porque entendieron que sus métodos no funcionaron. Ni siquiera poner a la gente en prisión preventiva funcionó. Así que ahora están tratando de usar poderes antiterroristas para detenernos. Pero cuanto más intentan intensificar su campaña para detenernos y cuanto más ven que no podemos ser detenidos en este punto, no creo que hayamos estado nunca más cerca de la victoria de expulsar a Elbit de este país para siempre. Y ahora, por supuesto, David ha dado un mensaje muy contundente y un ejemplo contundente también de los activistas palestinos. Vimos justo ahí ese video y esa hermosa poesía de Zoe. ¿Cuál es tu reacción a sus conmovedoras palabras? As with so much. Bueno, como tantas cosas que hemos visto, es difícil expresar con palabras la reacción a cosas como esa, a las imágenes que se ven en Gaza y a la forma en que se transmiten en poesía. Vivimos en una época verdaderamente horrorosa y la forma en que Zoe logra capturar eso, creo, es de gran importancia. Tuve el honor de compartir tribuna con su madre en una reunión reciente y lo que han vivido es algo que se contará en el futuro. El heroísmo que han demostrado al enfrentarse directamente a la maquinaria de guerra, creo, es algo muy poderoso de construir. Creo que lo que se subestima es el impacto que también tienen las familias. Hemos hablado varias veces, por ejemplo, con la madre de Fátima Zainab y con otras personas. Los allanamientos en las casas y la presión de la policía y otros actores tienen un gran impacto. Supongo que ese podría ser uno de los intentos que están tratando de hacer, por supuesto, es decir, con otras personas. Pero Uda,
Por supuesto, eres cofundadora de Acción Palestina. ¿Cuál es tu mensaje para los 18 de Fulton y de hecho para otros activistas de todo el país que podrían estar siendo arrestados o bajo presión de las autoridades? Sí, creo que comprender que realmente estamos en el lado correcto de la historia y los 18 de Fulton son personas increíbles y lo expresaron con palabras mucho más inspiradoras que yo sobre el motivo por el que están allí y la convicción de que tienen en su lucha por la liberación de Palestina es fundamental. Ellos, como todos nosotros, comprenden completamente el contexto político, el juego de poder que lleva a la gente a prisión y a la policía antiterrorista a involucrarse en casos de Acción Palestina. Pero, en definitiva, entendemos que cuanto más intente el Estado detenernos, más cerca estamos de ganar, y cuanto vemos la represión, aunque está empeorando en Reino Unido, sigue siendo completamente incomparable con lo que nuestros hermanos y hermanas palestinos se enfrentan a diario, quienes están bajo el armamento fabricado por los sistemas Elbit. Y es nuestro deber, nuestra obligación y nuestra misión cerrar Elbit para el pueblo palestino y en última instancia liberarnos a todos. Ahora bien, David, es evidente que Elbit estuvo asustado desde el principio. De hecho, durante muchos años por el activismo que se les dirigía en este país. Y ahora también lo han sido desde hace tiempo, como escuchamos anteriormente, en el programa de Latifa y de la reunión entre Martin Fawcett, director ejecutivo de Elbit Systems, y la ex ministra del Interior, Priti Patel. ¿Cuál es la importancia de esa reunión? Considerando de nuevo, como escuchamos, que los primeros arrestos se produjeron poco después de la reunión. Bueno, quiero decir, Priti Patel era una de las agentes sionistas más importantes del gobierno del Reino Unido en ese momento. Suella Braverman y Mitchell Grove serían, diría yo, los tres primeros en esos puestos. Patel, como es bien sabido, tuvo que dimitir como ministra del Interior tras asistir a una reunión secreta en los Altos del Golán con las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Empezó a recomendar que el dinero destinado a la ayuda humanitaria a la autoridad palestina se destinara al hospital de campaña de las FDI en los Altos del Golán, que en ese momento atendía a combatientes del Nusra y los enviaba de vuelta para subvertir. Sin embargo, esta reunión es un intento inapropiado de influir, en primer lugar, en los funcionarios del Ministerio del Interior, quienes se dirigieron a los funcionarios y al jefe encargado de la prevención y la protección y prepararon 2 de las 3 líneas de la política antiterrorista del gobierno. Y también intentaron intimidar a la policía para que les dirigiera eficazmente, lo cual es cierto, lo cual va en contra de su deber. Por lo tanto, Patel debería ser procesada por ello y también, de hecho, los funcionarios del Ministerio del Interior. Sí, efectivamente. Y por supuesto, como dijo David, son esas personas las que deberían enfrentar acciones y repercusiones legales. Pero, Uda, ¿qué crees que debería pasar con los activistas de Acción Palestina y sus casos? Todos deberían ser desestimados en este momento. Me refiero a la evidencia de interferencia política. Está clara y sus propias reglas, que se supone que deben cumplir, también lo están. Los fiscales deben estar libres de presiones políticas y de cualquier influencia indebida. Y ahora que tenemos fiscales en contacto directo con la embajada israelí durante las investigaciones en directo sobre activistas palestinos que ahora están en prisión como resultado de eso, es una locura absoluta. Deberían atenerse a sus propios estándares, a su propio código de conducta y según la ley británica, eso significa que estos casos deberían desestimarse, ya que constituyen un abuso de la protesta y cada momento que los mantienen detenidos y en prisión es otro. Es una gran injusticia, sí, porque actuaron con moral y de hecho el simple hecho de detener la fabricación de armas para masacrar a los palestinos es de hecho defender el derecho internacional. Pero aún más, debido a la clara interferencia en este caso y en varios otros, esto se ha estado gestando durante años. Llevan años hablando de poderes antiterroristas. Es como si hubieran estado esperando un momento y decidieran actuar en el caso Fulton, y esto es a petición de un gobierno extranjero. Pero esto es lo que está sucediendo en este país. Un gobierno extranjero está presionando e influyendo en nuestro sistema judicial
sobre cómo deben tratarse a los activistas en este país. Intentamos defender el derecho internacional que tanto Reino Unido como Israel violan constantemente. Bueno, Uda, gracias por eso. Muy rápidamente solo queríamos saber algo sobre ti. Cuéntanos, por supuesto, la expansión de la Acción Palestina que hemos visto en todo el mundo. Cuéntanos un poco más sobre ella y hacia dónde crees que se dirige el movimiento. Sí, la Acción Palestina ha crecido rápidamente desde su creación en 2020 y ahora tenemos grupos que crecen en todo el mundo, en toda Europa. Y esperamos ver surgir muchos otros grupos de Acción Palestina en todo el mundo para enfrentarse a la maquinaria de guerra israelí global. Nos expandimos globalmente día a día y esperamos conectar con ustedes a Elbit y a otros fabricantes de armas israelíes donde quiera que estén. Muchas gracias, Uda, y supongo que esto también demuestra el alcance real de la maquinaria bélica israelí. Bueno, me temo que ya no nos queda tiempo, así que gracias por sintonizarnos, y gracias a nuestra invitada Uda Amorí, y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden que pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares. Y les recuerdo, como siempre, que si comparten nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales, pueden contribuir a contrarrestar la propaganda pro-Israel de los medios corporativos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva entrega de Palestina Desclasificada. This is Issa Kadhimi saying bye for now.